Amigo Jordan, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Me gusta ir por la vida, pues, sin meterme con nadie, ¿no? Va a despertarme mi hermano y me comentaba que había policías afuera de la casa, ¿no? Los policías entran a mi domicilio por la parte de arriba. Te estoy hablando de que había unos 50 elementos, 60 más o menos. ¿Afuera de tu casa? Afuera de mi casa. Logran acceder y encañonándonos y todo, ¿no? O sea, nunca hubo una orden judicial contra nada. Pues a mí me agarran, me sacan de mi domicilio, igual, ¿no? Pues en un mal actuar, pues ya sabes, ¿no? A golpes, a arrastras, me ingresan al ministerio, esposado obviamente, ¿no? Ya sabes, con la cabeza abajo y todo, ¿no? Como vil delincuente supuestamente, ¿no? Y pues entre todos los dimes y diretes entre el ministerio y la situación aquí, el abogado me dice, ¿qué crees? Te van a judicializar. No, me sacaron un carro particular y me llevaron. Todavía hubo un comentario que me dijeron, no, pues ya te judicializaron, pero no te preocupes. Yo sé que no eres, mañana sales en tu primera audiencia. Y pues escuché la voz de mamá y mi mamá se vino abajo, ¿no? Sean bienvenidos a un capítulo más de Entre Relatos y Espinas. Y hoy te tengo como invitado a un personaje que en especial es muy amigo mío y nos viene a contar una historia, híjole, de bastante injusticia, de cómo en realidad un malentendido te puede llevar, pues precisamente, a pasar una experiencia nada grata. Entonces, amigo Jordan, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Ya estamos mejor. Claro. Pues antes que nada, amigo, agradecerte por habernos dado la confianza, habernos dado esta parte de contarnos tu historia, porque de verdad traes un caso, híjole, impresionante. O sea, con lo que estábamos platicando hace rato, de verdad no sé cómo es posible que las autoridades lleguen a tanto y que de verdad con casos que realmente sí son, digamos, fuertes, que en realidad sí pasaron, entonces, para irle dando un poquito de contexto a la gente, Jordan, pues ahora sí que platícame, ¿quién es Jordan? Bueno, ¿qué te puedo decir yo, amigo? No, yo puedo decir muchas cosas de mí, ¿no? Pero creo que los que me conocen saben cómo soy, ¿no? O sea, soy una persona leal, soy sociable, me gusta, conozco a medio mundo también, me gusta hacer amistades, soy una persona trabajadora, me gusta ir por la vida, pues, sin meterme con nadie, ¿no? En pocas palabras, pues, eso soy. Cada quien tiene su criterio, ¿no? Y de la persona que conoce, ¿no? Cada quien me puede decir, esta persona es Jordan, ¿no? Yo creo que cada quien se lleva la idea y pues yo no aparento ser nada que no sea, ¿no? Claro. Platícame, amigo, ahorita, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Bueno, antes trabajaba en una empresa de farmacéutica que una tía me proporcionó la ayuda de trabajar ahí con ella y estuve trabajando un tiempo. Bueno, a causa de la situación, nada más hasta ahorita estoy en apoyo al negocio de mi mamá, okay, por el momento. Sí, claro, entiendo, ¿no? Por todo esto que pasaron. Sí, amigo. Pues platícame, amigo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que realmente sucedió, ¿no? Porque pues tú sabes, ¿no? Que tu caso fue muy sonado, hubo muchos dimes y diretes, chismes, ¿no? Porque pueblo, mala información. Pueblo chico, infierno grande. Entonces, pues en tus palabras, pues platícame, ¿no? ¿Cómo estuvo esa situación? Bueno, pues te puedo contar la situación de todo sucedió el 12 de enero del año 2022.
Bueno, yo normalmente me acostumbraba a cerrar el negocio de mi mamá y pues así pasó, ¿no? O sea, cerré el negocio, cerré a las 10:30, me fui a cenar con un amigo y de ahí me dirigí a mi casa, ¿no? Normal. El día siguiente mi mamá iba a salir, entonces pues ese día yo no decidí salir. ¿Qué negocio ¿no? tiene tu mamá? Un negocio, una tienda de abarrotes. Ok. Pues me fui a la casa. En ese momento pues yo vivía con mi papá y me fui a mi casa, a tu casa, Gracias. y pues ya llegué aproximadamente un poquito antes de las 11, como entre 10:50, y estacioné mi carro, ¿no? Ya, todo normal, procedí a dormirme y de repente pues a mí me despiertan unos ruidos, ¿no? Así como golpes. Me despiertan, va a despertarme mi hermano y me comentaba que había policías afuera de la casa, ¿no? Pero pues nosotros tranquilos porque pues sabíamos que desconocíamos la situación para empezar, ¿no? Y pues nada, ¿no? Me despiertan, me cambio y ya, ¿no? Es donde se desata todo este problema, ¿no? Los policías entran a mi domicilio por la parte de arriba. La casa de mi papá es de 2 niveles y la parte de arriba tiene una parte que está en obra negra, y entonces por ese pequeño cuarto lograron entrar y por abajo pues rompieron la puerta y los cristales del comedor, los que dan al comedor, perdón, y logran acceder a mi domicilio, ¿no? En ese momento pues mi papá les decía, oye, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, pues necesito respuestas, ¿no? Nosotros no sabíamos qué era lo que pasaba, ¿no? Y aparte un operativo pues sumamente grande, ¿no? O sea, impresionante para algo que desconoces, ¿no? Te estoy hablando de que había unos 50 elementos, 60 más o menos. ¿Afuera de tu casa? Afuera de mi casa. Entonces, pues dices, ¿qué pasa, no? Mi papá pues obviamente dialoga con ellos y les pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Y ya, ¿no? Pasa todo, logran acceder al domicilio porque pues nosotros obviamente no les abrimos porque no nos daban la razón o el motivo del por qué estaban ahí, ¿no? O sea, por qué se había presentado los policías en mi domicilio, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos lo que hacen es acceder por la vía, pues rompiendo todo, ¿no? O sea, cateando la casa, logran acceder y encañonándonos y todo, ¿no? O sea, sin palabra alguna, ¿no? ¿Traían una orden? No, ninguna. Nunca hubo una orden judicial contra nada. Pues ya ahí como que se desenvuelve todo el zafarrancho, ¿no? En primera instancia pues agarran a mi hermano, pero a mi hermano lo agarran y pues le comentan, ¿no? O sea, mi papá les dice, no, pues es que él es menor, ¿no? O sea, ya lo llevaban para afuera del domicilio, ¿no? Arrastras igual y todo. Ya lo llevaban para afuera y les dicen, no, él es menor. Entonces los policías proceden a soltarlo y es cuando me detienen a mí. Pero a mí nunca se me indica el por qué o nada, más bien nunca se nos dice el por qué están ahí y el por qué me van a llevar detenido, ¿no? Entonces pues a mí me agarran, me sacan de mi domicilio igual, ¿no? Pues en un mal actuar pues ya sabes, ¿no? A golpes, a arrastras y pues obviamente uno opone resistencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese momento pues yo sabía que yo estaba en mi casa, ¿no? O sea, no había salido, no había hecho nada y pues no debía nada, ¿no? Proceden a sacarme de mi domicilio y ya me tienen afuera de mi domicilio en una patrulla, ¿no? Me esposan, me catean, me quitan absolutamente todo, ¿no? O sea, celular, cartera, reloj, o sea, todas tus pertenencias, te las quitan y ya... ¿Más o menos qué hora era? Eran como la 1:30, 1:15 más o menos, entre 1:30 a 1:15. A esa hora pues a mí me sacan y me dejan sobre el bulevar en una patrulla, ¿no? Y ya, ahí termina todo, pues obviamente mi papá no lo dejan salir, no sabe tampoco a dónde me van a llevar a mí, no sabe absolutamente nada y a mí nunca se me menciona tampoco nada. O sea, yo iba sin saber, ¿no?
Que tú estabas saliendo de la patrulla y no te habían dado ni siquiera... Nada, nada, amigo, nada. Realmente nada. Me tiraron así boca abajo, con esposado y todo, ¿no? Y todavía me tuvieron un rato ahí, ¿no? Mencionaban que que yo pusiera a alguien, ¿no? Que yo dijera qué había pasado. Y yo, pues, si yo desconozco la situación, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo hablar de algo si ni siquiera me estás diciendo por qué vienes, ¿no? Entonces ellos querían así como que pusiera un nombre o que les dijera un nombre o cosas así. Y pues, ¿de dónde, no? O sea, yo estaba en blancos en ese momento, ¿no? O sea, ni siquiera sabía la situación que había pasado. Me tienen ahí en la patrulla, me tienen como una hora más o menos, una media hora, 40 minutos. Y ya proceden a llevarme al Ministerio Público de aquí, de la alcaldía. Y ya me ingresan, así, sin más. Me ingresan y ya no. ¿Pero te ingresaron aquí al MP o te llevaron directo a...? Al ministerio, amigo. Ajá. Al ministerio. Me ingresan al ministerio, esposado obviamente, ¿no? Ya sabes, con la cabeza abajo y todo, ¿no? Como vil delincuente supuestamente, ¿no? ¿Por acá? Sí, en el Ministerio Público de Milpalta. Ok. Me meten y ya me sientan en unas banquitas de metal y ahí me tienen cierto tiempo sin decirme absolutamente nada. Nada. Se acerca una mujer, policía, y me dice, te voy a leer tus derechos y las cosas así. Pero pues al final del día nunca me leyeron nada, nunca me iban a firmar nada. O sea, solo hubo la mención de hacerlo, ¿no? Pero pues nunca hubo dicho. O sea, nunca hubo ese momento donde tú tienes como persona, pues bueno, estás en una situación así y bueno, le voy a marcar a mi abogado, ¿no? Claro. Y fue lo que yo dije, ¿no? O sea, yo le dije, bueno, es que pues desconozco la situación, pero necesitas hacer una llamada, ¿no? Y la policía me contestó, aquí no es hotel. Okay. Y dije, pues lo entiendo que por derecho derecho me corresponde, ¿no? Dejé pasar la situación, y ya, ahí me tuvieron sentados sin decirme el por qué. Me procedían a meter a las, no sé cómo se llaman, galeras o como separos. Sí. Y ahí es donde termina esta situación, esta detención. Ok. ¿Qué procede después de que, bueno, tú ya estando en los separos, qué te decía pues, el MP? Porque supongo que no habías tenido contacto con tu familia o ya te habían dejado por lo menos verlos. No, yo no tuve contacto con mi familia hasta, no sé, sí me sacaron como a la 1, yo creo que como a las 9 de la mañana yo tuve el primer contacto con mi familia. O sea, una vez en los separos ya no tuviste ni por parte de las autoridades ni por parte de tu familia contacto con nadie. No. No te dijeron nada. O sea, tú estuviste ahí encerrado. Sí, encerrado. De a gratis, como se dice. Sí. Pues obviamente mi papá pues vio la situación, se quiso venir al Ministerio Público de Milpalta y le dijeron que me habían llevado a Azcapotzalco, a la unidad de allá, creo que es la de homicidios. Entonces a mi papá lo desvían allá. Entonces pues ese lapso de tiempo pues se perdió, ¿no? O sea, yo estaba acá en Milpalta, siempre estuve aquí en Milpalta y a mi papá lo desvían a otro ministerio público. ¿Con qué intención? Pues no sé. Entonces ya le comunica a mi papá, a mi mamá que había tenido un problema, pero pues que se iba a solucionar, ¿no? Porque al final del día pues no sabíamos el motivo y obviamente pues no era yo, ¿no? Claro. Entonces pues pensábamos o vimos las cosas fáciles, por decirlo así, ¿no? O sea, tú lo piensas y dices, bueno, si yo no tengo nada que ver, pues ahorita salgo, ¿no? Claro. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Entonces, bueno, ya supuestamente son 48 horas, ¿no? Las que te tienen detenido aquí en el Ministerio Público de Milpalta, que es antes de que tengas otro proceso posterior. Entonces, pues ya, ¿no? Contratamos a un abogado por parte de la familia de mi papá, que es mi tío,
y ya, ¿no? Llega él, manda a parte de su bufet, si no me equivoco, a solucionar el problema, ¿no? O sea, algo era fácil, supuestamente, ¿no? Entonces ya, ¿no? En cuestiones de ese momento, pues yo no sabía, ¿no? O sea, no supe, me pasó a ver al abogado como 2 veces, me dijo, ahorita te sacamos, ¿no? Como todos los abogados, o la mayoría, ¿no? Sí. Que te dicen, ahorita te sacamos, tú no te preocupes, yo me encargo, ¿no? Y ya, ¿no? Pero pues no, hasta ahí todavía tampoco se me decía por qué yo estaba ahí, ¿no? O sea, nunca... Ni al abogado le habían dicho nada. Al abogado supongo que ya sabía, pero supongo que por parte de mi familia pues a mí no se me comunicó nada. Ok. Para no preocuparme, ¿no? O sea, para darme la confianza de pues ahorita te sacamos, ¿no? No tienes nada que temer, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Me empiezas me pasaban comida a mis familias, yo no vi a mis papás, a la única persona que podía ver era a mi licenciado, ¿no? Pasan las 48 horas y pues entre todos los dimes y diretes entre el ministerio y la situación aquí, el abogado me dice, ¿qué crees? Te van a judicializar. Ok. Yo así como, ¿por qué, no? O sea, pero mañana sales. O sea, te vas, pero mañana sales, ¿no? O sea, te dijeron, las autoridades te dijo, No, mi tu abogado. Tu abogado te dijo eso. Ajá, o sea, te vas, pero mañana sales. Y yo sí, o sea, bueno, yo seguía confiando, ¿no? En todo, ¿no? Porque pues lo mismo que te vuelvo a repetir, ¿no? O sea, el que nada debe, nada teme, ¿no? Claro. Yo dije, bueno, en el proceso que estuve las 48 horas ahí, llegaron unos peritos y las manos, ¿no? O sea, me checaron las manos, me hicieron unas pruebas, si no me equivoco son de balística, para ver si no había residuos de pólvora en mis manos. Ya fue los únicos estudios, más después, como desde que yo ingreso, supongo, perdí la noción obviamente del tiempo, porque pues me quitaron el reloj y todo, ¿no? No sé, pero sí tardé en pasar, por ejemplo, al médico legista, ¿no? O sea, para que viera la situación en la que estaba, ¿no? O sea, y ya, pues ya paso con el médico legista también, y fueron las únicas situaciones los únicos estudios o cosas que se realizaron aquí en el ministerio. Ok. De ahí, bueno, ya te dijeron que tu abogado te da esta noticia. ¿Y cuál es el proceso o cómo fue que te dieron la noticia o por qué ibas? Digo, para que la gente sepa el contexto de por qué te estaban inculpando, ¿no? ¿Por qué estás pasando por este proceso? Sí, pues obviamente mi familia, amigos y conocidos estaban en el ministerio de aquí de Milpalta, pues esperando lo mejor, ¿no? O sea, se reunió mucha gente aquí en Milpalta para, pues obviamente ayudarme, ¿no? De alguna manera u otra, ¿no? Le dicen, ahorita que me acuerdo, supuestamente la fiscal dice que no me iba a judicializar, ¿no? Al final del día me judicializan y me sacan a mí por la puerta trasera del Ministerio Público. No me sacan por la principal, sí, para que mi familia no supiera. O sea, llegaron unos policías y unos Me policiales. llevaron en un carro particular. Ajá, ok. A mí me sacan y me llevan en un carro particular. O sea, ni siquiera era patrulla, ni Nada, era... no, amigo, no. A mí me sacan, pero pues no me sacan de este lado porque ya habíamos hecho bulla, se podría decir, mi familia ya había hecho bulla, y pues había mucha gente afuera del Ministerio Público, entre amigos, familiares y todo el mundo esperando. Sí, ¿no? la O sea, gente aquí es muy normal que se junte, digo, para que la gente que nos vaya a ver aquí cuando hay un tema así, pues la gente se junta en el Ministerio Público y más pues conociéndote, ¿no? Que pues eres un muy buen amigo, muy buena persona, entonces la gente pues sí viene a reclamar, ¿no? El por qué la detención, ¿no? Sí, entonces a mí me sacan a espaldas del Ministerio Público, ¿no? O sea, por la puerta trasera. Mi familia estaba de este lado y a mí me sacan por atrás. Entonces, pues mi familia nunca supo cuando a mí me habían ya judicializado ni trasladado al reclusorio. ¿A qué reclusorio te trasladaron? Estuve en el Oriente. Iztapalapa. Era el que estaba en turno. Okay. Porque creo que me tocaba el sur, pero no estaba en turno. Y el que estaba en turno en ese momento era el Oriente.
En Oriente. ¿A qué hora llegaste ya? No me acuerdo, eran como, bueno, obviamente fueron posterior a las 48 horas, que son 2 días. Yo ingreso al reclusorio el 14 de enero. 14 de enero. O sea, de tu detención, ya habían pasado 48 horas. El 12, posteriormente a las 48 horas, yo ingreso al reclusorio el 14. Okay. En la madrugada, como a la 1 y cacho de la madrugada. En el transcurso de Milpalta al Oriente, ¿te decían algo los que te llevaron, los policías? No, era un policía y no sé si era un licenciado o el encargado del ministerio en ese momento, que fueron los que me llevaron. Te menciona que me sacaron ni siquiera en un carro, de una patrulla, una PDI o algo que tú digas, tienes que ir custodiado, ¿no? Claro. No, me sacaron en un carro particular y me llevaron. Todavía hubo un comentario que me dijeron, no, pues ya te judicializaron, pero no te preocupes, yo sé que no eres, mañana sales en tu primera audiencia. Qué fácil, ¿no? O sea, casi te fueron a sacar de tu casa, como si te llevaran a la escuela, ¿no? Y claro, a pasar tu reporte y ya mañana te regresamos. Sí, como nosotros ya hicimos un cagadero, hay que limpiarlo, ¿no? Ajá. Ok, y bueno, ¿hasta ahí ya sabías tu cargo o por qué ibas? No, yo lo supe hasta mi primera audiencia. ¿Tú lo supiste hasta tu primera audiencia? Es correcto. Platícame cómo fue este ingreso. Bueno, llegas al reclusorio ahí, realmente no sé dónde está, pero creo que es Iztapalapa. Llegas, ¿no? Obviamente se estaciona el carro y tú ves la puerta, ¿no? O sea, la reja, le llaman aduana, si no me equivoco. Ajá. Creo que también entra por ahí el camión de la basura. Y ya te bajan, bueno, marcan ¿no? así y para ingresarte, ¿no? Ya ingresas, se abre esa puerta y pues, todavía no se ve nada, ¿no? O sea, tú lo ves normal, ¿no? Es una entrada, un estacionamiento. Ingresas y pasas unas cámaras, te toman unas fotos, te piden tu nombre, tus datos generales, obviamente, los das y ya hay como un cuadrito donde hay unos como tipo vestidores, donde te quitan como, pues, no puedes llevar sudadera, o sea, te dejan con lo mínimo, se podría decir. Okay. Entonces es como el primer filtro. Ya, te pasas, te despojas de lo que tengas que despojarte, reloj, pulseras, todos los accesorios que lleves, sudaderas, cosas así. Y ya te forman al costado a una bardita. Y ya no, o sea, tú ves como es algo gracioso porque llegan otros, ¿no? O sea, como que juntan cierta cantidad de personas, ¿no? Haz de cuenta, 10 personas, ya éramos cuando te vas las 10 personas, pues ya te forman y rodeas todo el perímetro que es lo del reclusorio, ¿no? Para ya esto de, pues, tu ingreso ya realmente al penal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya, después de que juntaron, supongamos, esas 10 personas, porque yo me acuerdo que entré en un grupito así más o menos de unas 10, 12 personas, te ingresan y pues ya no te van tomando tus datos y la típica foto, ¿no? La que te ponen el... Sí, como los películas, tu número de placa. Bueno, tu número. Sí, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, tiene su nombre, tu folio. Ajá. La foto y todo, ¿no? Y ya te pasas como, ¿qué te gusta? Unos 5 filtros más para ingresar totalmente. Okay. Y ya te bajan a unas galeras, les dicen allá changueras. Unas changueras que es como los separos de cualquier ministerio, yo creo, pero peores. Okay. O sea, las condiciones que tú las ves y dices, ay, Dios, aquí voy a pasar, ¿no? Y ya no. Pero ahí es donde te dejan porque te preparan para tu audiencia, o sea, tu primera audiencia. Por eso no te ingresan totalmente al penal. Es como una parte externa de reclusorio, ¿no? O sea, todavía no hay población. No, o sea, ni siquiera ingresas. Es una parte externa donde te tienen para ver si, yo creo que si te quedas o te vas, ¿no? Te tienen en esas galeras. Y ya no, bueno, ahí pasé te digo que llegué como entre una de la madrugada, perdón, o 2, entre 1 y 2 de la madrugada.
Yo llego y ya, ¿no? Y te seccionan, ¿no? En unas galeras así muy chiquitas, ¿no? Y para que pases pues el resto de la noche en lo que empiezan las audiencias, ¿no? Okay. Y ya, ¿no? Te meten como pues con mucha gente. Aproximado. Sí, no, o sea, son celdas muy chiquitas, galeras. No, a mí me tocó estar como con 16 personas. Okay. Y pues ya te avientan unos cobijas supuestamente, pero pues qué te digo, amigo, bien sucias, ¿no? Garrapatas, miadas, con suciedad, con todo, ¿no? O sea, para que supuestamente te tapes, ¿no? Porque pues ya hace frío, y es subterráneo, eso es subterráneo, pues obviamente hace mucho frío. Sí, sí, sí. Y ya cuando pues obviamente amanece y empiezan las audiencias, pues ya te empiezan a llamar, ¿no? Te empiezan a sacar otra vez por grupos, pum, 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 y es donde te presentas a tu primera audiencia, que es la de vinculación a proceso. O sea, tu primera audiencia fue el 15 de enero. El 15 de enero. Hasta ese momento, no sabías, antes de tu primera audiencia, no sabías por qué ibas. No, el delito no sabía. Antes de entrar a esto del delito y de todo, cómo fue tu primera audiencia, ¿qué pasaba por tu mente en en ese momento en el que, desde que te llevaron al coche, desde que pues, viste que ibas al reclusorio, desde que te metieron, te sacaron por un lado que no era, y cuando entraste a estas changueras, ¿no? Que le llaman, ¿cómo fue esa primera noche? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pasaba? Pues yo estaba en shock, o sea, yo no asimilaba las cosas, ¿no? O sea, yo iba así como los niños chiquitos, ¿no? Que le dices camina y camina, ¿no? Uh-huh. Yo estaba en shock, yo te vuelvo a decir, desconocía la situación, entonces yo seguía confiando en que iba a salir, ¿no? O sea, que solo era un malentendido y que iba a estar fuera al día siguiente, ¿no? Esa era mi mentalidad en ese momento, ¿no? O sea, me despreocupé de las demás situaciones porque yo no me visualicé qué pasaría después de, ¿no? O sea, yo estaba seguro que iba a salir. Ok. ¿Tenías miedo, amigo? Sí, amigo, o sea, el miedo siempre estuvo, yo creo, pero el shock que tienes no te deja, o sea, no hay tiempo para el miedo. Claro. Ahora sí, platícame cómo fue esta parte de tu primera audiencia. Amanece, cómo se pasa la noche, con un chingo de frío. Con personas que no conoces, obviamente. ¿Te decían algo las personas? Pues no sé si, bueno, yo creo que Dios es muy grande que me metieron con personas tranquilas, ¿no? O sea, obviamente es aleatorio, ¿no? No te clasifican ahí todavía por nada. Pero pues en donde yo estuve no hubo problemas, pero en las celdas contiguas, las changueras contiguas, yo veía que se estaban peleando por una cobija, por dormirse en el piso, ¿no? O sea, yo esa noche me quedé en una esquinita sentado, ¿no? O sea, sin moverme, sin nada, solo había un camastro, se podría decir, una plancha, y ya, era lo único que había, y pues todo el mundo peleando por el camastro, y aparte pues obviamente te meten con mucha gente, ¿no? O sea, vamos viendo chavos de 18, 20, hasta señores de 50, 60 años, ¿no? O sea, es general, se podría decir. Y pues tú los ves y no sé, o sea, luego se ve, ¿no? O sea, la maldad, ¿no? Sí, sí. El tipo de personas que te puedes encontrar en esos lugares, ¿no? Y más que pues ya es general, ¿no? O sea, ahí no sabes con quién estás conviviendo y no dormí. O sea, no dormí por el miedo de que me fuera a pasar algo, ¿no? Claro. Me vayan a robar mis tenis, me vayan a quitar ciertas cosas y ya al final del día no llevaba nada, ¿no? Sí. Pero pues por ciertas cosas siempre había problemas, ¿no? Si yo lo vi que se estaban peleando por una cobija, o sea, ¿qué me podía esperar de otra situación, ¿no? Entonces esa noche no dormí y te mencionó que te van sacando, ¿no? O sea, ya te van sacando y te llevan a juzgados
que es donde vas a la primera audiencia, ¿no? O sea, yo creo que te sacan como a las 6 de la mañana y te dejan, te caminas, ¿no? Así, la verdad no recuerdo el recorrido porque pues está muy confuso, ¿no? Y luego te llevan pegadito y con la cabeza abajo, ¿no? Y ya te meten a unos túneles y ahí te dejan, ¿no? Hasta que te llamen para tu primera audiencia. Yo iba en ceros ahí. Ahí, No sabía ni nada. más o menos a tu tiempo, ¿qué hora era? No, amigo, pierdes la noción del tiempo. Son unos túneles así, pues, subterráneos, obviamente. Y nada más empiezas a escuchar, ¿no? Tal. Y ya los empiezan a subir a las audiencias, ¿no? Así, fum, fum. Yo no sabía qué horas me tocaba, yo no sabía absolutamente nada, ¿no? En ese momento estás totalmente, pues obviamente sin comunicación alguna, ¿no? O sea, no es que te digan, pues, a tu audiencia es a las 8 de la mañana, ¿no? O a las 9, ¿no? Pues Sí, obviamente sí. no te informan nada de eso. Ya no, hasta que pasa mi turno y me suben. Y ya te sientan, obviamente, tú ya vas todavía con tu ropa de civil. Me subí. Ahí vas con tu ropa de civil y es donde ya supe por qué se me había acusado. A todo esto yo pues llevaba una causa Sí, claro. y una causa que yo no conocía, o sea, una causa me refiero a otra persona. Ahora sí, amigo, para entrar un poquito en contexto de por qué llegaste al reclusorio y cómo fue, antes de que me empiece a contar cómo fue esa experiencia ahí adentro, platícanos realmente por qué ibas, cómo fue este lado de las cosas, o sea, en tu audiencia, ¿qué te dijeron? ¿Qué fue lo que...? Bueno, pues en la audiencia obviamente te sientan, está un juez y tu defensa y del otro lado el Ministerio Público, ¿no? Su asesor jurídico y, si no me equivoco, nada más. Y ya se llama audiencia de vinculación a proceso. Y es donde te leen la imputación, el delito a lo que vas. El delito y pues las causas, ¿no? Todo el show. Entonces ahí es donde yo sé que iba por tentativa de homicidio. Y luego con otra persona que yo no conocía. Yo tenía una causa, se puede decir era yo y otro imputado. O sea, eran dos, Sí, que nada que ver. nada que ver. Nunca lo había visto en mi vida. Ok. Pero ahí fue tentativa. Tentativa de homicidio es el delito que se me imputó. Ok. ¿Qué pasó después? Pues ya empieza el juez a decir todo, ¿no? O sea, los hechos. Se da la narrativa de hechos entre el Ministerio Público, pues, sus pruebas, desahoga y mi parte o mi defensa desahoga las pruebas mías, ¿no? ¿Qué decía tu abogado? Pues mi abogado, confiamos nosotros, la verdad, en él porque pues era parte de la familia, ¿no? Es mi tío directo por parte de mi papá. No, pues no, el peor error que pude haber cometido. Ok. O sea, no fue nada favorable No me esa decisión. defendieron. ¿Mande? No hubo una buena defensa. Ok. Así como me había dicho el Ministerio Público que al día siguiente salía, es como tenían que haber sucedido las cosas, porque realmente no había sido yo, pero todo dependía de mi defensa Claro. y tuve una mala defensa. Yo debía haber salido por la detención ilegal, tan solo por ese motivo. Sí, que no sabes de qué. Y mis abogados no pudieron comprobarlo. Platícame, amigo. Bueno, ya te dan tu delito, tienes tu primera audiencia. ¿Qué pasó ahí? O sea, de ahí a dónde te mandan. Digo, ya sabemos que tu abogado, tuviste una mala defensa por parte de tu abogado. ¿Y ahí qué pasa? ¿Te bajan o te vuelven a bajar? Todavía en esa audiencia se dio una prórroga, otras 133 horas si no me equivoco, para pues, ajustar o completar las pruebas, ¿no?
antes de la vinculación. O sea, tuvimos otra oportunidad de que yo saliera. Y tampoco. Y falló. En ese tiempo, pues creo ¿Era tu que... abogado? Sí, fueron mis abogados. Ajá. No sé si recuerdas que en ese tiempo todavía estaba lo del COVID. Entonces se dieron las 133 horas para mi otra audiencia, la misma situación, a mí me llevan, ¿no? O sea, me llevan otra vez a las changueras y ahí me quedo las 133 horas, me meten al penal ya, pero a una zona que no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, pero supongamos que es un extra del penal, ¿no? O sea, donde todavía no estás dentro de... Okay. Me dejan ahí, obviamente ya en celdas La celda. celdas bien. Y me dejan ahí hasta mi próxima audiencia, que era dentro de las 133 horas. Pasa esa situación, me llaman a la audiencia, pero pasa que no voy como la primera vez al juzgado. Voy a un cuartito donde mi audiencia fue por teleconferencia, sin la presencia de mi abogado ni nada. Vuelvo a decir, la mala defensa de mi abogado, porque pues cómo me van a asistir, yo no sabía, yo iba en ceros Claro. otra vez, ¿no? Entonces, en esa audiencia pues te ponen frente a una computadora, tu abogado está en la sala de juicio, pero pues yo no sabía nada. O sea, te pusieron una computadora, te pusieron enfrente tu audiencia y tú estabas prácticamente en una videollamada solo. Algo así, sin la asesoría de mi abogado presencial, se podría decir. ¿Y qué te dijeron? Me vinculan a proceso. Se da el fallo de que había pruebas suficientes, supuestamente, de que yo había cometido el ilícito. Y entonces es cuando la jueza me vincula a proceso. ¿Qué pasa en bueno, para que me expliques un poco, qué pasó de este lado? O sea, ¿qué Los fue hechos. los hechos? ¿Qué en verdad Ok. pasó? Bueno, yo los hechos realmente desconocí mucho tiempo cuál fue la situación. A mí siempre se me mantuvo al margen de la situación y hasta la fecha de poquitos meses fue cuando yo tuve la posibilidad de ver los hechos. En mi audiencia final fue donde supe cuáles habían sido los hechos. Porque todo ese tiempo, pues mis papás, yo creo que para no preocuparme o cuestiones así, todo se mantuvo a reserva. Y nunca me dijeron cuál había sido el problema, más que una balacera, pero no a detalle. Entonces, los hechos ya a detalle es que se suscita una balacera en San Pedro Actopan. Un carro color rojo va y balacea a un microbús que estaba estacionado, pero a altas horas de la noche, obviamente. Ya los del microbús se ve que están tomando, ingiriendo bebidas, entonces yo creo que tuvieron un percance o un problema. Entonces pues desconozco la situación que haya sido, porque pues entonces este carro balacea al microbús, la razón quién sabe, ¿no? Y ya, esos fueron los hechos. Se va, balacea, se va y ya, ahí acaba. ¿Mata todo. a alguien? No, O sea, solo balaceo. solo balacea. O sea, yo supe que no mató a nadie por pues, el proceso, ¿no? Obviamente de eso te vas enterando Sí, claro. en el proceso. Pero pues la situación, eso fue una balacera de un carro particular color rojo a un microbús. Por eso en tu primera vez te dijeron que era tentativa. Tentativa de homicidio Ok. por la balacera. Porque es atentar contra la vida, Contra la vida de de alguien. otra persona. Bueno, y platícame, ya tuviste tu videollamada o tu audiencia virtual, y de ahí ¿qué prosigue? O sea, ya te dieron tu sentencia, No, todavía no. Me vinculan a proceso. te vinculan a proceso, perdón. Que es Ajá. donde empiezas pues todo el show, ¿no? Empiezan una vinculación a proceso y el proceso pues va de 1 a 6 meses, que es la pura investigación. Entonces, si no mal recuerdo, yo empecé creo que con 3 meses de pura investigación. Entonces, pues eso ya era un proceso de que sabías que 3 meses al menos ibas a estar Ibas a estar entero. adentro.
Entonces ya cuando te vinculan, pues ya de donde la zona donde yo estaba, ya ahora sí ya te pasan a lo que es el reclusorio. Pero yo estuve un mes ahí porque te vuelvo a mencionar que estaba lo de COVID. Entonces en el grupito donde yo iba, un chavo salió contagiado de COVID. Entonces nos aíslan y nos quedamos un mes ahí. En las changueras. Ya era una estancia, una estancia, una celda. Pero nos quedamos en esa parte que todavía sí pertenecía al reclusorio, pero estaba a las orillas, se podría decir. Entonces, pasa el mes y ya obviamente ya supuestamente curado él, pues ya nos llevan ya a lo que es el verdadero reclusorio. Y ahora sí, ya entraste a lo que fue el penal. El penal. Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Llegaste? Digo, porque hasta donde yo me quedé, te quedaste con tu ropa. Hasta ahí sí. ¿Y todo ese mes te la pasaste con tu misma ropa? No. Haz de cuenta que llegas ahí y te la quitan. O sea, tú tiras tu pantalón, tu playera, todo, y te amontonan una paca de ropa, toda color beige, por cierto, pero pues obviamente en mal estado, ¿no? Y es de la ropa que van dejando los otros, ¿no? O sea, ropa de uso, o sea, Entonces, no, hombre. O sea, los pantalones rotos, ¿no? Yo agarré supuestamente un suéter y mi suéter estaba roto de aquí hasta acá. Y sin cobijas. Y la primera noche que ya te dejan ahí, no, el frío está... Nunca voy a olvidar esa noche porque es donde dices, ¿qué hago, no? O sea, sin conocer obviamente a nadie, no sabes nada y un frío calado, ¿no? Luego de enero, todavía es diciembre, ¿no? Sí. Enero, entonces un frío pero impresionante, ¿no? Y un suéter roto y un pantalón igual desgarrado, lleno de pintura y cuestiones así. Lo único que te queda son tus tenis, ¿no? Okay. Pero pues cobijas pues no te dan. Supuestamente dan como 2 o dejan en la estancia 2, pero estamos hablando que en la estancia donde yo estaba en ese momento había como 20 personas. O sea, no es nada probable cubrir con 2 sábanas a 20 personas, ¿no? Y ya de ahí te empiezas como también a relacionar, a hacer amigos, o no amigos conocidos, ¿no? Más que nada, ¿no? Porque pues yo veía la situación, ¿no? Decía, no, y a cada rato se rompían la madre por X cosa, la comida, ¿no? Obviamente. Ahí empiezan a pasar los llamados barcos, que es como la despensa que te pasa a tu familia de afuera para adentro, ¿no? Mientras estás en ese lapso, en esa estancia, se podría decir. Entonces, pues ya, de ahí, pues obviamente mi papá y mi mamá me mandaban cosas, ¿no? Agua, las cosas básicas, ¿no? Agua, comida. No, mis papás obviamente también pues desconocían la situación porque pues nunca habíamos pasado por una situación sí, claro. así. Entonces, pues luego ni sabían qué mandarme, ¿no? Que me mandaban galletas, o sea, cosas así que no fueran. Y yo veía como la gente se peleaba o le robaban sus cosas al de al lado o así, ¿no? Yo dije, madres, ¿en qué momento me va a pasar algo así, no? Ajá, y es lo que ¿tú qué hacías o qué? ¿Te pedían o en algún momento te...? ¿Qué crees que yo pues compartía, ¿no? O sea, sin que me lo pidieran, sin que me lo exigieran, pues yo compartía, ¿no? Porque pues yo también decía, güey, ya estás aquí, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hacer, no? O sea, pues vamos a compartir, ¿no? O sea, tu instinto de sobrevivencia te hizo... La situación es difícil de por sí y luego veías a gente que decías... A mí me llegaba, pues, supongamos, algo grande, ¿no? O sea, de souvenirs o no sé cómo se dice. Sí, de comida y cosas para despensa, como para no compartir, ¿no? Y veías a la otra persona de al lado y pues no tenía nada, ¿no? Y a mí se me hacía, pues en ese momento, pues mala onda, ¿no? Y de que te vieran, ¿no? O sea, comer y eso, y el miedo también de que o comparto o me rompe mi madre, ¿no? Pero al final del día no hubo esa cuestión de que a mí me exigieran algo, ¿no? O sea, en el grupito donde yo iba, te digo, Dios es muy grande, pues la mayoría de las personas era muy relajada, ¿no? Muy tranquila y como que cada quien en su
En su onda. de su rollo, ¿no? O sea, Todo el mundo preocupado por sí, su situación. claro. Sí, sí, sí. No puedes estar preocupando por la otra persona, lo que te interesa es salir, ¿no? O sea, su situación, resolverla, ¿no? Ok. Entonces, pues yo compartía y así empecé a hacer conocidos, ¿no? Conocidos, un colombiano, un juez, que fueron con los que yo me llevé mi cárcel, se podría decir, o como lo dicen, Ajá. que fueron los con los que yo ingresé y con los que yo caminé hacia el reclusorio. ¿Pasaste a población, amigo? No, amigo, yo me quedé en COC. Sí, o sea. En COC, estuve en COC. Ok. Pero antes de eso te ¿Qué digo, es un COC, perdón? Centro de Observación y Clasificación. Ok. Después de eso, pues ya conoces a la gente, ¿no? Empiezas con que, pues casi como, no conozco un anexo, pero he visto videos y así como de casi se presenta, ¿no? Y siempre el morbo, ¿no? De la persona que te tienes al lado. ¿Y por qué vienes tú? ¿No? Y no, pues robó un Oxxo, no por enriquecimiento ilícito, no por homicidio, no porque yo maté, yo dices, puta, te empiezas a... Por estar dormido, ¿no? No voy a dormir, ¿no? O sea, no sé con quién estoy conviviendo y luego con 20 personas. Y luego tú sabiendo que pues no hiciste, o sea, ¿qué es lo que dices, no? Pues yo sí dije, no, pues por tentativa. Y si lo hiciste y empieza, ¿no? Con el morbo, ¿no? De, ¿y si lo hiciste? O cosas así. Entonces tu mente carbura y tu instinto de supervivencia dices, güey, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿No? O sea, o me hago el malo o ¿qué hago? Sí. Entonces también como que, bueno, yo nada más decía eso, no comentaba más, no les daba explicaciones ni nada, ¿no? Tampoco de explayarme a contarles mi vida. Obviamente pues son desconocidos, ¿no? Y yo no sabía pues quiénes eran, ¿no? Y cómo iban a tomar la situación o qué es lo que podían sacar de eso, ¿no? Entonces, pues ya pasa todo eso, se fueron del grupito que te gusta de 25, se fueron 5 libres, yo creo, en eso antes de ingresarnos. En sus primeras audiencias se fueron pues libres. Entonces pues ya nos pasan a lo que ya es el verdadero reclusorio. Ok. Te forman y no, pues, para esto, perdón, pues ya mi papá ya me habían mandado unas sudaderas y pants y calcetas, calzones y todo eso. Eso lo podías pasar en tus barcos. Ok. Entonces para cambiarte pues obviamente la ropa que que hay te dan, ¿no? Pues muy deplorable. Entonces, pues ya no te cambias. Yo traía 2 sudaderas. Antes de eso te dicen, no, pues ahora deja todo lo que tengas otra vez, prácticamente, ¿no? O sea, antes de pasarte otra vez al reclusorio, pues no puedes llevar 2 sudaderas, no puedes llevar 2 pants, no puedes llevar así como ciertas cosas, ¿no? Entonces, ni cobijas ni nada, ¿no? Para los que tenían cobijas. Otra vez limpio. A mí ya me habían pasado mi cobija. Pasa situación, pues la cobija, Dios, ¿no? O sea, todo se vuelve a perder. Sí, otra vez vuelves a perder todo. Tu despensa igual, todo. Todo se queda ahí. Y, bueno, esa despensa la tienes ahí tal cual. Sí, o sea, en tu estancia, pues te mandan, por ejemplo, a mí me mandaban un agua de 10 litros, que unas galletas, que los cuernitos estos del Oxxo, los sándwiches, cosas que no se podían, ¿no? Había gente que les mandaban sus topersotes de guisado y la verdad pues compartían, ¿no? O sea, Sí. me tocó con gente buena, la verdad, ¿no? Que compartían los guisados y cosas así. Obviamente ya en ese momento también el sistema penitenciario te manda tus alimentos, o sea, te manda tu comida, ¿no? Empiezas a ver la comida de ahí. Justo lo que iba a preguntarte, ¿cómo fue esa primera comida o qué? Amigo, yo en lo que llegaba a mi barco, que fueron como 2 días, yo no comí. Una parte se te va el hambre. Yo creo que lo último que piensas es en comer. Sí. ¿No? O sea, tu apetito disminuye impresionantemente, ¿no? O sea, yo ni siquiera pensaba en comer, ¿no? Yo creo que fue lo último que pensaba en comer. Pero pues obviamente sí vi la comida, ¿no? Y pues, ¿qué te digo? ¿Qué puedo hablar de la comida? No es algo grato para el paladar. Yo sobreviví con lo que le dicen ahí como la botana, el postre que te dan ahí, que eran palanquetas de amaranto o donitas de canela. Eso era como con lo que te dan de postre, pero pues yo cambiaba mi rancho,
le dicen rancho, se llama rancho. Yo cambiaba mi rancho, o sea, lo agarraba, pero yo no me lo comía. Se lo daba a otra persona y me daba sus palanquetas y sus donitas. Entonces fueron los primeros 2 días lo que yo comí. Bueno, sí. Palanquetas y donitas. ¿Qué es el rancho? Y agua. ¿De qué consiste? ¿Es un Pues, guisado? es un amplio, caldo, amplio menú, amigo. Me imagino. Porque también hay menú. No, amigo, pues es comida que te dan ahí. El rancho es la comida que te dan ahí, ¿no? O sea, supuestamente son desayuno, comida y cena, ¿no? Hablemos de que, te pongo un ejemplo, de que desayuno te dan calabazas, o sea, la calabaza hervida, así con su agua, o sea, la calabaza hervida y el agua, ¿no? En la comida hablamos de que te dan arroz, pero pues ya, yo creo que sabes qué tipo de arroz, ¿no? Y no sé, huevo, también hablemos de qué tipo de huevo, ¿no? No, amigo, o sea, la comida... Deplorable, o sea... Deplorable, sí, ¿no? O sea, sí... Que la gente se la come por necesidad. Sí, claro, tenías que tener un estómago sumamente fuerte porque yo veía ahí pues, la gente con diarrea, ¿no? O sea, pues eso es algo que no consumes así, obviamente te va a hacer daño, ¿no? ¿Cómo te bañabas ahí o cómo eran? Bueno, para empezar ahí, pues el baño, ahí en esa estancia antes de ingresar al penal, el baño estaba aquí y pues las camastros aquí, ¿no? O sea, desde ahí también yo dije, güey, ¿cómo voy a hacer del baño, no? O sea, a lo mejor si pasas a un migitorio y haces tus necesidades, ¿no? Pero estamos hablando de que tenías que hacer tus necesidades del 2, así, enfrente de todos, ¿no? Yo veía gente que lo hacía así sin pero pues ya llevaban reincidencias, ¿no? Ya era gente que se las sabía, como lo dicen, ¿no? Como en su casa. Y no, pues yo también tardé en ir en el baño como 3 días. Como 3 días. Y ahí pues obviamente te dejan salir, bueno, no te dejan salir, más bien te abren como para que te vayas a bañar, te dan cierto tiempo, pero pues obviamente, bueno, supuestamente está acondicionado para regaderas, pero no son, o sea, solo son los tubos donde nada más sale agua. Sí. Ahí. Ya en el reclusorio pues ya es otra corta que te contaré. Sí, claro, pero en ese momento pues nada más son unos tubos donde sale agua. Y si tú querías agua caliente tenías que pagar. Claro. El hotel más caro de la ciudad. Definitivamente. Sí, claro. Desde ahí también empezaron los gastos, porque pues obviamente me tenían que pasar dinero a mí para X o Y cosa, ¿no? O sea, autosupervivencia, ¿no? No sé, cigarros, un refresco, un agua, si yo me quedaba sin agua. Y no, amigo, pues, ¿qué te digo, no? Los precios exageradísimos. ¿Unos cigarros cuánto te costaban? Los cigarros, bueno, sueltos costaban 5 pesos, pero pues una marca ni siquiera reconocida, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando que tomarse una coca ahí costaba 70 pesos. ¿De 600? De 600. 70 pesos. En ese momento. Sí. Ya adentro pues ya era más barato, pero en ese momento que vas ingresando, pues todo está carísimo, ¿no? O sea, sí podías mandar a traer cosas, comida, porque había gente que se dedica a eso, que son gente del penal, reclusos que te van a hacer los favores, se podría decir. Okay. Que tú quieres una torta, pues voy por tu torta, ¿no? Obviamente. La torta vale, supongamos, 80 pesos, y ahí les llaman misiones. Okay. Las misiones valen 5 pesos. Todo a favor, ahí te costaba 5 pesos. Okay. Todo a favor. Todo, o sea, por el más mínimo, ¿no? Sí, amigo, todo el favor. Todo a favor. Y platícame, bueno, ya sobreviviste estos días pues con palanquetas, con agua, todo, volviste a perder tus cosas. ¿Cómo fue? O bueno, de aquí, ¿tuviste otra audiencia? ¿Tuviste algo? No, ¿O de plano te pasaron a...? Ya estaba vinculado a proceso de 3 meses. Ya es donde a mí me había caído el 20 de que al menos 3 meses iba a estar ahí. Me acuerdo bien que pues le marca a mi mamá, ¿no? O sea, después de esa audiencia, cuando a mí me vinculan a proceso, compras tu tarjeta, por cierto, tu tarjeta como las de teléfonos de Telmex, pero no me acuerdo, es otra marca. Compras tu tarjeta. Como las de antes. Ajá, las de tarjetas, compras tu tarjeta, y me acuerdo que pues mi mamá todavía no sabía la noticia. Mi mamá desconocía la situación. O
sea, yo no sabía que estabas en el reclusorio. Ya sabía que estaba en el reclusorio, pero mamá sabía que en esa audiencia yo salía. Ah, ok. O sea, todavía no sabía nada de tu familia No que ya te sabía había que me vinculado habían al vinculado proceso. a proceso. Ok. Yo tenía mi tarjeta, había comprado mi tarjeta y le marco a mi mamá, fue la primera persona que le marqué. Y pues no, pues me suelto a llorar, ¿no? No, fue la primera y última vez que lloré, te lo juro, en todo el proceso. Porque pues ya se me había venido abajo todo. Claro. Y escuché la voz de mamá y le doy la noticia de que me habían vinculado. Gracias. Y pues escuché la voz de mamá y mi mamá se vino abajo, ¿no? Y he intentado entre no llorar y llorar, y como tratando de darle la seguridad de decirle, pues yo me lo chingo, ¿no? O sea, yo soy fuerte y yo voy a salir, ¿no? O sea, Voy a matar el madrazo, ¿no? se voy a aguantar, pero quiero que estés bien, ¿no? O sea, y pues obviamente a mí me dio el bajón, me desbarató escuchar la voz de mamá y ponerse a llorar, ¿no? O sea, yo escuchaba a mi mamá llorar y me rompí. Claro. Claro. No, me rompí porque pues, era una situación ajena a nosotros. Entonces, que te inculpen a ti por algo que no hiciste y a regalar 3 meses de tu vida a un penal. No, y que fue pues, negligencias, ¿no? Sí, amigo. Sí. ¿Quieres fumar? ¿Quieres algo? Pues, No, entonces, yo escucho a mi mamá y me derrumbo. claro. Y fue la única vez y la última que lloré. Cuando fue decirle, mamá, me vincularon al proceso, pero yo se lo solté así, como cualquier noticia. No, o sea, pero yo no sabía que mi mamá todavía, mi abogado no les había informado. O sea, yo le di la noticia a mi mamá. ¿Y cómo que te.? No, pues mi mamá pues, se desmayó afuera del penal y toda la situación, ¿no? Se puso loca y ¿por qué, no? O sea, pues, obviamente no lo entendía, ¿no? Y yo creo que nadie lo entendía, ¿no? Claro. Y en esa, pues obviamente empiezan a crecer las circunstancias y los rencores, ¿no? De mi mala defensa, ¿no? O sea, todo el mundo, yo veía gente que iba, ¿qué te gusta? Por homicidio calificado en grado de no sé qué, o sea, delitos pesados que yo los vi irse en su primera audiencia. No, y salían, ¿no? En la primera, antes de ingresar, o sea, en la primera audiencia se iban. Y yo les contaba y me decían, no te preocupes, tranquilo, mi seguridad siempre estaba ahí, mi seguridad estaba en que yo iba a salir, estaba seguro que yo iba a salir. En la primera, que nada más iba a estar las 2 días que llevaba supuestamente ahí después de las 133 horas, yo estaba seguro que iba a salir. Entonces yo le doy esta noticia a mamá y pum, pues le tumbé también su mundo, ¿no? Claro. Luego como hijo único de parte de ella, pues mi mamá se acabó.